Muy bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por llamarme. Bueno, gracias por atendernos, sabemos que está fuera del país, pero queríamos consultarlo a partir de un desafío que usted planteó también a la luz de lo que fue el Brexit, es decir, la consulta por la cual Gran Bretaña eligió salir del mercado común europeo, y el Tratado de Paz en Colombia, que parecía que iba sobre ruedas y la gente terminó votando en contra. Usted plantea si es necesario reformular o rever los mecanismos de democracia directa en estos casos, ¿no? Todo es esa pregunta. Me parece que obviamente estamos frente a dos fenómenos que obligan a repensar si cuestiones tan importantes de política exterior someterse sin un debido proceso de deliberación, cuidado con esto último, sin un debido proceso de deliberación a las consultas populares, a los referéndums, teniendo en cuenta que muchas veces estamos frente a cuestiones sumamente complejas de política pública que no son fáciles de entender por el ciudadano promedio. Lo que está en juego muchas veces son cuestiones cuyo impacto de mediano y largo plazo puede determinar la suerte de un país. Creo que en ese sentido, por supuesto, siempre hay que respetar la voluntad popular y no descreo los mecanismos de democracia directa. Sí, me parece que hay que tomarlos con mucho cuidado y que tienen, en todo caso, que estar acompañados, complementados por mucho debate, con mucha deliberación, para que la sociedad tenga la oportunidad de comprender qué está en juego. Y es por eso que, digamos, sin de ninguna manera descrear esos mecanismos, por el contrario, sabiendo de su importancia, me parece que hay situaciones, teniendo en cuenta el estado actual del debate público, con una sociedad que no siempre tiene el nivel de información, el involucramiento, el conocimiento, como para tomar decisiones informadas. Es muy, muy importante proveer la oportunidad, los mecanismos para que esa deliberación se produzca de manera efectiva. Bueno, es tan así, Berenstein, lo que usted dice, que se vieron consultas después del Brexit, por ejemplo, y había ciudadanos británicos que opinaban y que habían votado a favor de salir de la Comunidad Económica Europea, y realmente la argumentación era muy pobre. Se veía que fue más una cuestión sentimental o nacionalista y con poco análisis, ¿no? Exacto. Hay bastante evidencia en ese sentido. No tenemos lo mismo, obviamente, por lo menos no por ahora, en relación a Colombia. También hay otras cuestiones para tener en cuenta. Muchas veces la gente vota no estrictamente por el motivo del referéndum o de la consulta popular, cualquiera sea lo que está discutiéndose, el motivo central del referéndum, sino que por el contrario aparece en ese voto otras cuestiones vinculadas a tal vez problemas de coyuntura o situaciones económicas o desgaste de una gestión o rechazo de una figura de un gobierno, el primer ministro o el presidente, con lo cual finalmente el ciudadano no se expresa exactamente por lo que fue convocado, sino que en ese voto efectivamente hay otros componentes que lo determinan. Y entonces también aparece tergiversado en ese sentido el mecanismo de la democracia directa, que supuestamente está planteado para definir una sola cuestión. Entonces, teniendo en cuenta esas circunstancias, y como lamentablemente hay un problema de representación, una crisis de representación en la democracia moderna, los mecanismos tradicionales, por ejemplo los partidos políticos, ya no logran canalizar efectivamente la demanda de la ciudadanía. Bueno, teniendo en cuenta lo que estamos viendo en general en la democracia contemporánea, creo que ser cuidadosos con la utilización de la democracia directa, porque se mezclan las cosas y finalmente los países toman determinaciones que muy probablemente están en contra de sus objetivos desde el punto de vista de la seguridad nacional, por ejemplo, o incluso del bienestar de su población. Está muy claro. Berenstein, lo demoro un poquito más con el tema del análisis ya sobre el gobierno nacional, la gestión de Cambiemos y Mauricio Macri. Bueno, ha habido opiniones de consultores y mediciones en los últimos tiempos. Parece subsistir esta realidad de que la imagen del presidente sigue siendo superior a la de su gestión, ¿no? Y también ese elemento que a algunos preocupa, a algunos analistas, que es el tema de que hay una percepción bastante importante
constante en la sociedad argentina de que es un gobierno inclinado más hacia los factores de poder o directamente, como se dice vulgarmente, un gobierno que actúa más para los ricos que para los más vulnerables. ¿Cómo está leyendo a esta altura de lo que es la administración Macri y Cambiemos estos rumbos, Berestein? Indudablemente el presidente tiene una imagen muy buena, a pesar del desgaste natural de estos casi 11 meses de gestión, teniendo en cuenta sobre todo que el país todavía no termina de arrancar en materia económica y que se han implementado algunas medidas para estabilizar la economía, para bajar la inflación, que han tenido obviamente un impacto social, sobre todo la devaluación, por ejemplo, y los cambios en los precios relativos han impactado en el salario real, que hasta el gobierno reconoce ha caído significativamente este año. Entonces, indudablemente la gestión tiene un desgaste, el presidente también, pero la imagen del presidente es bastante más alta que la de su gestión. Esto es bastante común en la Argentina, donde como tenemos un sistema muy presidencialista, los líderes tienen en general una especie de resiliencia mayor, digamos, mayor fortaleza relativa en materia de opinión pública, ¿no? Ahora, como usted marca, hay un conjunto, digamos, de perjuicios vinculados al actual gobierno, a pesar de que, como es obvio, es un gobierno que ha enfatizado la política social y de hecho ha aumentado mucho el gasto social, en particular en programas universales, en también las nuevas jubilaciones, el juicio de los jubilados que está comenzando a pagar estos meses, el mes pasado. Con lo cual yo diría, esos prejuicios tal vez con el tiempo se vayan modificando. Me parece que en ese sentido hay como un aprendizaje de la sociedad respecto a las características de gobierno. Se esperaban algunas cosas, no todas pasaron, incluso hay cierta decepción en segmentos que formaron parte de la coalición original electoral, por ejemplo los sectores de la agroindustria. Estos días estamos viendo una reacción por la decisión del gobierno de no bajar las retenciones a la soja como estaba previsto. Así que yo creo que hay cambios, digamos, o decepciones de un lado y del otro, o aprendizaje respecto también de lo que significa la obligación de gobernar, que le pone matices a los estigmas o a las etiquetas, ¿no? Los gobiernos también van cambiando a lo largo del tiempo, y yo creo que 10-11 meses no es lo suficiente como para ya tener una idea clara de cómo funciona el gobierno del presidente Macri, pero en principio yo le diría, es la primera vez que la Argentina tiene un gobierno que no es ni radical ni peronista en muchísimo tiempo. Esto obviamente presenta grados de novedad no menores. Es el primer gobierno en más de 80 años que está conducido por un ingeniero. El último fue el ingeniero Justo, Agustín P. Justo, que aparte era militar. Sí. Es un gobierno también, y esto es otro elemento bastante singular, que surge de una segunda vuelta, la primera vez que ocurre en la historia argentina. Así que yo creo que estamos frente a muchas innovaciones en materia política, y es por eso que yo creo que hay que ser prudente a la hora de caracterizar esta administración, sobre todo en un momento en el cual está reconfigurándose toda la escena política por un peronismo deskirchnerizado, y a la vez a la búsqueda de una nueva identidad y un nuevo liderazgo, y con, yo diría, un oficialismo que también está en un proceso de institucionalización, como vemos incluso hoy hay una reunión muy importante en ese sentido, tratando en todo caso de convertir ya una coalición electoral exitosa en una coalición de gobierno más firme, más establecida. Está muy claro. Berestein, ha sido muy amable, le agradecemos esta conversación con el LT8, Al contrario, gracias a ustedes por llamar, a las órdenes. Hasta luego.